Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración Cook, parte 3. Ejemplos. Ejemplo 1. Análisis de un diseño conocido. Ejercicio de ingeniería reversa. Determinar qué puede hacer un circuito cuyo listado de componentes y estructura se conoce. Características operativas a determinar. Se asume que el conversor está operando en estado estacionario en el régimen con tensión no interrumpida y, dada la frecuencia, se determina en primer lugar el valor del ciclo de trabajo K del conversor. Conocido el valor de K, se determina que es adecuado para permitir calcular los parámetros deseados usando el modelo ideal y se procede a calcular el voltaje de salida, V0, que es también el valor promedio del voltaje VC2 en el condensador C2. Conocida la tensión de salida V0, se calcula la tensión promedio en el condensador 1, VC1, y se conocen las tensiones de bloqueo del conmutador controlado M y del diodo D. Se calcula la corriente en la carga, que es también la corriente promedio en la inductancia L2, y con este valor y el factor K se calcula el valor de la corriente promedio en la inductancia L1. Se calculan los rizados de corriente en las dos inductancias, que resultan iguales dado que L1 es igual a L2. Conocidos los valores promedio de las corrientes en las dos inductancias y sus respectivos rizados, se calculan los valores pico de las corrientes en el conmutador principal y el diodo. Para incluir un factor de seguridad, se sobreestiman ambos valores, asumiendo como valor pico en ambos casos la suma de los valores pico de las corrientes de las dos inductancias. Igualmente, para incluir un margen de seguridad, se sobreestiman los valores promedio de las corrientes en el conmutador principal y el diodo, asumiendo que son pulsos cuadrados de amplitud constante igual al valor pico durante los respectivos intervalos de conducción. Se calcula el rizado de tensión delta Vc1 en el condensador C1 y el rizado de tensión delta Vc2 en el condensador 2. Este rizado de tensión es también el rizado de tensión a la salida. Por último, se comprueba que efectivamente se opera en el régimen con voltaje no interrumpido en el condensador C1 con un amplio margen de 160 voltios. Segundo, diseño. Se dispone de una alimentación DC de 15 voltios a partir de una batería para polarizar un op-amp que requiere polarización simétrica de más o menos 15 voltios a 20 miliamperios. Diseñe el circuito conversor necesario para generar la fuente negativa. Se desea una tensión de igual amplitud pero signo contrario a la entrada. Luego se puede usar un conversor curvo. El ciclo de trabajo K es 0,5 y con este valor de K es seguro que la operación del conversor será descrita con el modelo ideal. Se calcula la resistencia de carga. Se señala el valor de la corriente promedio en la inductancia L2 igual a la corriente de carga y se calcula el valor de la corriente promedio en la inductancia L1. Se asume una frecuencia de conmutación elevada, de 1 MHz, para reducir el tamaño de los componentes pasivos, con un rizado de voltaje en la salida de 1 milivoltio, un rizado de voltaje en el condensador C1 de 1 voltio y que las dos inductancias van a ser iguales, cada una de 1 milihenry. La selección de la frecuencia implica que se deberá usar un MOSFET como conmutador controlado, lo que es razonable dados los niveles de tensión y corriente deseados en la salida. Estos valores, que son de libre selección por parte del diseñador, pueden modificarse si los resultados obtenidos al usarlos no son aceptables. Se calcula el valor del rizado de corriente en las inductancias, que resulta ser igual a 7,5 miliamperios. Si este valor se estima alto, se puede reducir subiendo el valor de la inductancia o el de la frecuencia de conmutación o ambos, aunque en este caso parece perfectamente aceptable. A continuación,
Se calcula el valor del condensador C1, que resulta ser un valor no estándar, 1,875 microfaradios. Si este valor se estima alto, se puede reducir subiendo el valor de la inductancia L2 o el de la frecuencia de conmutación, o ambos, aunque en este caso parece perfectamente aceptable. Como el valor 1,875 microfaradios no es estándar, se tendrá que usar el siguiente valor estándar por encima, 2,2 microfaradios. Se comprueba el efecto del cambio de valor del condensador C2 sobre el rizado, determinando que el rizado se reduce a 0,825 milivoltios, mejorando ligeramente el valor inicialmente indicado como objetivo, 1 milivoltio. Se calcula el tamaño del condensador C1, que resulta ser de 10 nanofaradios. Debe soportar 30 voltios, pero dado el valor de capacitancia requerido, seguramente será un condensador tipo disco de cerámica con capacidad para soportar cientos de voltios, y se comprueba que efectivamente se está trabajando en el régimen de operación con tensión no interrumpida en el condensador C1 de transferencia de energía entrada-salida, con un amplio margen de seguridad de 29,5 voltios. Se calcula el tamaño del condensador C1, que resulta ser de 10 nanofaradios. Debe soportar 30 voltios, pero dado el valor de capacitancia requerido, seguramente será un condensador tipo disco de cerámica con capacidad para soportar cientos de voltios, y se comprueba que efectivamente se está trabajando en el régimen de operación con tensión no interrumpida en el condensador C1 de transferencia de energía entrada y salida con un amplio margen de seguridad de 29,5 voltios.